Bueno amigos, estamos aquí en el segundo módulo de comentarios a las noticias, hablando de este nuevo gobierno que apenas tiene 10 días del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y estamos haciendo algunos de los comentarios para establecer qué es lo que está pasando en todas las propuestas que hace. Ya hemos visto en el caso de algunas nuevas estructuras en algunas secretarías de Estado, los nuevos nombramientos que se han dado, y sobre todo vamos a pasar con algunos aspectos de la economía del país. Magna y Premio subieron 18.5% y 15% más en 2018. Precios estables aún están en un estímulo fiscal, escribe Juan García Heredia en el periódico El Sol de México. La cotización internacional de la molécula ha disminuido debido a excedentes en Estados Unidos. Aunque el pasado 24 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó el estímulo fiscal del impuesto especial sobre producción y servicios en las gasolinas Magna y Premium, el precio promedio nacional de estos combustibles se mantiene estable, y ya se ha hablado de no el aumento a las gasolinas, pero sí en un momento determinado de bajar los costos de las gasolinas. Yo considero que en el momento mismo que el Estado federal, el gobierno federal, pues ya tenga la suficiente economía en el reencuentro con la producción del petróleo y sobre todo con lo que se vaya acumulando a través de la Secretaría de Hacienda. Y pasamos al Sol de México para hablar de finanzas. Mantienen Moody's y nota negativa: gobierno no compra bonos, casi basura de lo que se tenía sobre la propuesta de los bonos del gobierno. Mario Alavés y Gabriela Jiménez escriben: si bien el anuncio mejoró ayer en su posición, están lejos de tener su valor original. El gobierno recomprará los bonos que se utilizarían para financiar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México a un precio muy por debajo de su valor original. Evidentemente esto está dando una respuesta porque las demandas que se están viniendo en un momento determinado por la terminación, hasta este momento no una terminación real, sino simple y sencillamente el estudio que se está haciendo, pues ya está causando problemas, porque hay periodistas y hay artículos, por ejemplo en el Sol de México, sobre todo lo que escribe Alejo Martínez. Dice: arranca Andrés Manuel López Obrador con decisiones cuestionables. Resulta verdaderamente impresionante la muy elevada popularidad de que goza nuestro nuevo presidente. De acuerdo con una de las confiables encuestas, ante la pregunta ¿aprueba el trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador como presidente electo?, Andrés Manuel López Obrador obtuvo a fines de noviembre un 63% de aprobación contra apenas un 21% de desaprobación. Quizá haya algo más del 62%. Sobre todo se ve superior al 53% de una primera etapa de los votos que obtuvo en julio pasado, y de lo que en lo personal no alcanzo a apreciar. Bueno, evidentemente, señor Alejo Martínez, pues estamos viendo que las propuestas que se están haciendo están siendo desechadas por la ultraderecha, que están en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente eso, las protestas y los comentarios a veces irónicos que se hacen en televisión, en radio y algunos escritos periodísticos. Bueno, pues nosotros estamos aquí para hablar de todos estos elementos que se presentan con todos los articulistas, con todos los periodistas que escriben en diferentes periódicos. En el caso de Milenio, dice: con el expresidente Enrique Peña Nieto, el gasto era para conservar carreteras. Deterioro mayor: al recibir el país, el 80% de las vías estaban en buen estado, y al dejar el cargo la cifra bajó al 78%. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, como consecuencia de la disminución en los recursos para la conservación de las vías de comunicación, el estado de la red de carreteras del país se deterioró, toda vez que al término de su gobierno aquellas que se encuentran en buen estado pues son el 78%, mientras que al inicio del mandato eran del 80%. Bueno, pues ahí vemos
algunos de los aspectos y seguiremos comentando algunos de los aspectos que ha dejado el expresidente Enrique Peña Nieto, aunque aparentemente ya mucha gente no habla y no escriben sobre él. Bueno, pues nosotros vamos a estar mencionando algunos de las etapas del final de sexenio, de los últimos prácticamente 5 y 6 años de las actividades del licenciado Enrique Peña Nieto. Dice, listo un despacho para defender a México por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y sobre todo el llamado bonos del aeropuerto. Litigio, mientras Miguel Torruco de Sectur dijo que en Santa Lucía solo habrá vuelos internacionales, Jiménez Espriu, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseguró que será en los tres, incluidos el de la Ciudad de México y el de Toluca. Bueno, pues ahí vemos que hay una fuerte discrepancia a través y las aclaraciones hace 2 días parecieron bastante serias a través de lo que sucedió miércoles y jueves, y esto fue publicado el viernes 7 de diciembre en el periódico Milenio. Escriben Janet López Ponce y Roberto Valadez de la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda Federal se respaldará en un despacho de Nueva York en caso de que los dueños de los bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México comiencen un juicio contra el gobierno mexicano por la cancelación de las obras del aeropuerto. No queremos pensar, amigos, que esta cancelación vaya a tener un costo de más de 120,000 millones de pesos en indemnizaciones por no continuar con el aeropuerto y sobre todo todos aquellos que participaron a través de bonos. Suburbano alcanza viabilidad financiera. Pasaron 10 años, la situación económica está casi resuelta según el director, quien no ofreció mayores detalles, escribe Pilar Juárez. Tras 10 años de operación, el tren suburbano que va de Buenavista a Cuautitlán alcanzó la viabilidad financiera con una afluencia promedio de 200,000 pasajeros diarios, indicó Maximiliano Zurita, director general de este elemento de transporte. Y pasamos a otro elemento como protección de la información, el reto más grande de que enfrentan todas las industrias del planeta. En 2016, las actividades ilegales más rentables del mundo, como la falsificación y el narcotráfico, generaron un valor global de más de 1.6 y 2 trillones de dólares. Ese mismo año, millones de usuarios pagaron cerca de $1 billón al rescate por el llamado secuestro de información. Bueno, para que vean ustedes, en cualquier país y sobre todo, no solamente en Iberoamérica o en Europa, sino en el propio Estados Unidos hay problemas en la comunicación. Comisiones, publicado en El Sol de México, en la sección nacional. Senadores buscan un acuerdo con banqueros. Gabriela Chantomila. Senadores se reunieron con representantes del Banco de México, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores y Comisión Federal de Competencia Económica, con la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Asociación de Bancos de México, sobre todo para buscar eliminar el cobro de algunas comisiones y beneficiar el proceso de acción, puesto que este cobro de comisiones pues era prácticamente una dádiva que se otorgaba por el utilizar las estructuras. Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Refinación en la compañía de funcionarios y gobernadores involucrados en el proyecto. Se usaban antes de la reforma energética. López Obrador dará contratos integrales, escribe Gabriela Jiménez y Fernando Hernández. Permiten al Estado mantener la rectoría de pagar por las obras, pero sin compartir la producción. Paraíso Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su Plan Nacional de Refinación en compañía de los gobernadores que participarán en este proyecto y en donde pidió a los empresarios mexicanos confiar nuevamente en los llamados contratos integrados que funcionaban antes de la reforma energética y que permiten al Estado pagar por las obras, pero sin compartir con los privados la producción a lo que resulte la venta del producto. Bueno, cuando menos va a haber una separación de economía y no regalar las ganancias prácticamente.
Otro de los elementos ya en el periódico El Universal, solamente podemos mencionar que algunas universidades son insolventes económicamente. México tiene uno de los niveles más bajos de estudiantes universitarios entre los países integrantes de la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico. Datos en que este organismo señala que en el ciclo escolar 2016-17 apenas el 32% de la población entre 18 y 22 años se encontraba inscrita en el nivel universitario, inferior al promedio de los países de América Latina y muy por debajo de los países que conforma la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico. ¿Cómo no vamos a tener elementos bajos, amigos, si no hay universidades? Y en los últimos años no se han creado universidades, excepto el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando fue gobernante de la Ciudad de México, creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para 2018 vamos a tener elementos de consulta infantil, dice Dania Rabel en el periódico Sol de México. Desde 1997 el Instituto Nacional Electoral ha realizado ejercicios de participación cívica y democrática para la infancia y las juventudes en el marco de los procesos electorales federales, con la finalidad de abrir espacios para una libre expresión en torno a diversas temáticas relacionadas con la vida cotidiana y el ejercicio de derecho. Y de hecho, amigos, estamos pasando al sistema educativo nacional. En la Universidad Autónoma Metropolitana solicitan el 20% de aumento. Sindicatos de universidades piden mejores condiciones laborales. Instan a López Obrador a solucionar la crisis financiera en una decena de instituciones antes de iniciar sus planes para crear más escuela, escribe Arturo Sánchez Jiménez. Este es un elemento muy importante, amigos, para poder decir que tenemos una generación de educandos en todos los niveles, pues debe mejorarse el sistema de capacitación didáctico-pedagógica y sobre todo la creación para ir creciendo en las grandes universidades y crear más instituciones educativas. Gerencialismo educativo, el lastre neoliberal. Maestros responsabilizan al neoliberalismo de la tragedia educativa nacional. Académico afirma que no hay que culpar de todo al neoliberalismo. Voces de derecha sentencian que el neoliberalismo es un mito y Andrés Manuel López Obrador decreta el fin del periodo neoliberal. Y pasamos a otro elemento que dentro del sistema de docencia y el sistema educativo nacional, paran maestros en 4 estados, sobre todo este editorial es del periódico de Sol de México. Debido a que no hay garantías para el pago a los maestros por parte de los gobiernos de los estados de Baja California, Tabasco, Michoacán y Chiapas, los mentores pararon labores, unos convocados por las dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y amenazan con reanudar clases hasta el próximo mes. Bueno, pues estamos a final de año y ya sabemos cuáles son los problemas que se están dando. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque hubo una descentralización educativa donde cada uno de los estados sabe lo que debe realizar en el sistema educativo, pero no solamente ese aspecto, sino las campañas políticas que debe de tener la Secretaría de Educación Pública hacia el futuro. La Secretaría de Educación Pública ya realiza operaciones en Puebla, estarán listas en 8 meses. La Secretaría de Educación que encabeza Esteban Moctezuma ya inició funciones en la capital poblana. Por ahora, en dichos espacios no hay ninguna imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni la bandera de México. En este momento el área que acondiciona para las juntas de trabajo de Esteban Moctezuma Barragán están restringidas, pero se observa que está forrada con madera. No obstante, trabajadores de la dependencia informaron que dicha estructura ya estaba puesta antes de que se construyera o en el momento mismo en que se construyó el edificio. Y ahora vamos a pasar a las acciones del Distrito Federal con la toma de posesión ya de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo
Dice, asume Claudia Sheinbaum, gobierno de la Ciudad de México, con la presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador como invitado. Nueva administración, el coordinador de Morena en el Congreso local, Ricardo Ruiz, dijo que solo acudirán 350 invitados. En el primer minuto de este miércoles tomaron posesión 11 funcionarios, escribe Jorge Almazán y Cintia Stettin. A las 0 horas inició la entrega-recepción de 11 dependencias del gobierno capitalino que desde hoy se conocerán como Ciudad Innovadora y de Derechos, previo a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, a las que acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador este 5 de diciembre. Y todos pues vimos los resultados y hemos estado leyendo los resultados de esa toma de recepción de la doctora Claudia Sheinbaum. Entre una marea humana y música, la mandataria capitalina caminó por el centro, escribe Ariana Pérez. La crónica es de Humberto Ríos Navarrete. La fiesta se desparramó hacia el Zócalo. Después de ser investida como jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo un recorrido ante vítores desde la sede del Congreso local, situado en la calle de Allende y Donceles, y el ayuntamiento. Posteriormente, pues se trasladó directamente al Teatro Esperanza Iris, que ya tendremos oportunidad de comentar algunos de estos aspectos de parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Los damnificados tendrán apoyo para pagar renta. Dice así el ex jefe de gobierno, José Ramón Amieva, aseguró que desarticuló bandas dedicadas al narcotráfico. La ley de reconstrucción, la ayuda para que tengan una nueva vivienda, en la comisión transparentarán el dinero. Escribe Cintia Stettin en la Ciudad de México. La nueva ley de reconstrucción de la Ciudad de México garantiza el apoyo para que los damnificados paguen renta hasta que las autoridades capitalinas les entreguen su vivienda reconstruida, por lo que se prevé una ayuda de 4,500 pesos mensuales, tal cual lo anunció la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum. La recepción de la doctora Sheinbaum dice que en la Ciudad de México la recibe este nuevo gobierno con 16 homicidios en 2 días, casi 8 muertos por día. La jornada, solo en la alcaldía de Gustavo Amadero ocurrieron 6 casos, en menos de 3 horas, 5 de ellos se debieron a 3 balaceras en Huautepec. Y también otro de los elementos que se está manejando ahora con la pauta la nueva estructura del gobierno, pues tenemos que ahora ya el licenciado Andrés Manuel López Obrador no va a vivir en Los Pinos. Evidentemente se permitió que ya esta casa, lo que le llaman la Casa del Pueblo, pues muchos pueden ir a visitarla, bajan los visitantes en Los Pinos. Ayer fueron 15,143 personas, hace una semana fueron 30,000. El público, de acuerdo a lo que dice Mauricio López Arce, el público se indigna por los privilegios de los expresidentes. No, yo aquí sí quisiera hacer un comentario en lo personal de que la casa del alto mando del presidente de México debe de tener ciertas características. O sea, el público no puede indignarse porque ni siquiera podemos saber cómo vivieron al interior de la casa presidencial quienes habitaron durante un tiempo. Escribe Mauricio López Arce. La afluencia de visitantes que hubo en el Complejo Cultural Los Pinos durante el segundo fin de semana disminuyó en comparación con su inauguración el sábado pasado, cuando se abrieron las puertas al público en general. Y pasamos a un tema muy interesante, porque ustedes saben que se está construyendo la nueva embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Plantean revisión al predio de la nueva embajada de los Estados Unidos. Nos encontramos en la sección número 1, Metrópoli, del periódico Universal, y dice lo siguiente. Escribe Sandra Hernández: luego del derrumbe de una barda en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, que derivó en la muerte de un hombre, la alcaldía Miguel Hidalgo solicitó al gobierno local el apoyo para coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores el ingreso al predio y revisar la normativa. Bueno, este es un elemento que, de acuerdo a los códigos internacionales, cada quien que construye una embajada tiene que tener elementos de códigos ocultos
porque el interior de las embajadas debe de estar en absoluto secreto para el exterior. Y pasamos a otro tema de la Ciudad de México. Trenes para la línea 1 tardarán medio año, escribe Israel Zamarrón. Solo uno de 10 compradores ya están en las pruebas sin pasajeros en los talleres del sistema de transporte. Si bien el sistema de transporte colectiva Metro ya tiene en sus talleres 3 nuevos trenes fabricados por la empresa española Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles. Esta construcción auxiliar hacia los ferrocarriles pues nos tiene sorpresas sumamente interesantes. Aún no son puestos en servicio a los usuarios, y el resto de los 10 convoyes adquiridos tardarán por lo menos 6 meses más en ser armados y entregados al sistema Metro de vialidad. Y entramos a un tema sumamente difícil a la entrada de la doctora Claudia Sheinbaum. Dice: revisarán a fondo las plazas, ponen fin a los aviadores del gobierno. Y dice: una red de conocidos y familiares del exsecretario del Capital Humano fue detectada y desaparecida. 31.976 plazas que tienen ingresos de 2.500 millones a 22.500 pesos hasta 29.000 pesos serán analizadas a detalle. Se va a acabar los aviadores en el gobierno de la ciudad, advirtió Claudia Sheinbaum al encontrar que la esposa del ex subsecretario del Capital Humano, Miguel Ángel Vázquez Reyes, y la hermana de Antonio Paz García, de la administración saliente, fueron beneficiadas con un salario que no debían tener. Bueno, ya lo sabemos que el nepotismo siempre se da en todas las secretarías. Va nueva ley de reconstrucción, tiran la norma realizada por Mancera. Los diputados aprobaron la creación de un comité de grietas. Ismael Zamarrón escribe en el periódico Sol de México en la sección Metrópoli. La norma centraliza los trabajos en la comisión dirigida por César Cravioto. 42 artículos tiene la nueva norma, contraria a la anterior que presentó 125. 62 votos en un total de 66 recibió para su aprobación en el Congreso. Avanza la creación de la Fiscalía, escribe Rafael Ramírez. La Cámara Alta dio la pauta para crear la Cámara de Diputados, dando el trámite a la declaratoria de publicidad al dictamen de la minuta para crear la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, misma que tiene el propósito de reglamentar la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Fiscalía General de la República, que estará a cargo de la función del Ministerio Público de la Federación. Nueva ley de reconstrucción, y ahí tenemos un elemento importante. Esta nueva ley de reconstrucción da amplias facultades a la comisión de Cravioto. Reemplazará la norma que había implementado Miguel Ángel Mancera. La comisión podrá atender y resolver temas relacionados con la reedificación, incluso por encima de la misma ley. El Congreso de la Ciudad de México aprobó por 62 votos a favor y ninguno en contra la ley de reconstrucción integral, además de reemplazar la normativa que había implementado el ex jefe de gobierno. Otorga amplias facultades a la comisión para decidir sobre edificaciones, incluso por encima, que ya lo habíamos dicho, por encima de la ley. Va para atrás la ley de reconstrucción de la Asamblea, va integral, sobre todo capitalina. El gobierno de la ciudad y comisión de reconstrucción tendrán más facultades. La aprobada por el Congreso local tendrá la capacidad de operar con los recursos de manera transparente y habrá varios comités de apoyo, de acuerdo a lo que va a acontecer en la Ciudad de México a través de la votación que se realizó en la Cámara correspondiente. El respiro para las líneas 2 y 3, Metro espera llegada de los nuevos trenes. Hay un contrato por concluir para el mandamiento de 85 trenes para dar servicio a la ciudad. Notimex declara
dejarán para la próxima administración capitalina el compromiso de pagar 10 trenes adquiridos por anticipo. Solo para reponer activos son necesarios 30,000 millones adicionales, dice el anterior, o dijo el anterior director del metro. Más que déficit de trenes, tenemos faltante permanente de herramientas y de sistemas que tienen que renovarse. Los trenes tienen una vida útil de 20 o 25 años, pero cuando se les da una buena revisión de acuerdo al kilometraje programado, como un coche, pueden mantener sus operaciones óptimas sin ningún problema, declaró Jorge Jiménez Alcaraz, director del metro, el anterior director del metro. Ya hablaremos en su momento de la nueva directora del metro de la Ciudad de México. Y pasamos con los migrantes. Los migrantes persisten en cruzar de manera ilegal para ser detenidos. Bueno, algún objetivo deben de tener. Una vez que cruzan la frontera de forma ilegal, los centroamericanos se entregan a las autoridades de Estados Unidos con la esperanza de iniciar un proceso de asilo. Bueno, eso es lo que dicta la Constitución de los Estados Unidos. Para recibir a aquellos pueden entrar a Estados Unidos y permanecer un número indeterminado de horas mientras que arreglan la documentación para que se les dé ese elemento de asilo de algunos de ellos que son perseguidos en otros países. La hondureña Raquel Rivera, de 19 años, aprovechó un hueco de la tierra aledaño a la malla metálica que se ubica en la zona de playa de Tijuana para cruzar a Estados Unidos. Por ahí introdujo también a su hija Charlotte, de 3 años, por quien huyó de la violencia doméstica a la cual su marido la sometía, sobre todo de la zona de estos migrantes extranjeros. Y pasamos al Estado de México. Tlalnepantla, un municipio encaminado al bienestar de desarrollo, dice Ugalde. Tlalnepantla sigue siendo el municipio número 1 en materia de mejora regulatoria del Estado de México y uno de los primeros 10 del país, lo que desde luego alienta la inversión, la generación de empleos y por tanto el mejoramiento de calidad en la vida de los habitantes. La Corte ordena a tribunales aplazar fallos por la reforma. Ley de remuneraciones ejerce su facultad de atracción para conocer los impedimentos de jueces que se excusaron de estudiar amparos promovidos. Escribe Rubén Mozo y Janet López. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los tribunales colegiados del país aplazar las resoluciones en torno a los impedimentos que promovieron jueces, quienes se excusaron de continuar con el estudio de los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos y que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Bueno, pues esa es en estos momentos una de las grandes discusiones que se tiene de esta ley de remuneraciones, y sobre todo los inconformes pueden trabajar en la iniciativa privada, dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo, bueno, pues ahí empiezan los cuestionamientos, y uno de ellos, el perdón y el olvido estimula la corrupción. Óscar González Yáñez, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara Baja, el diputado del PT, adelanta a Crónica que alista la apertura de hasta 80 expedientes, entre ellos Odebrecht, caso Colosio y nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Asegura que hay consenso con la bancada de Morena y no tiene línea política para frenar el tema, dice Alejandro Páez en su escrito. Y entramos a uno de los temas más difíciles que se han dado ahora con la toma de posesión de algunos gobernadores, y sobre todo parece que el gobernador de Jalisco es uno de los gobernadores incómodos para el presidente Andrés Manuel López Obrador. No nos vamos a arrodillar, dice el gobernador. Ayer asumió como gobernador de Jalisco y pintó su raya en lo que se espera sea una dura oposición. Bueno, pues no sabemos hasta dónde puede llegar la oposición. Esta es una oposición verbal, pero a la hora de la aplicación de la legislación vamos a ver qué resultado da. La Secretaría de Gobernación acudió a la toma de protesta, sobre todo en el momento que la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo hablando precisamente con este gobernador. Otro de los elementos que se han presentado, si estamos hablando de contradicciones, es precisamente el Tribunal Electoral
de Puebla valida el triunfo de Erika Alonso en Puebla. 4 magistrados ratifican resultado. Tomará posesión del cargo este viernes. Descartan proyecto de sentencia que podría anular el proceso. Y ya desde el momento mismo dice el que fuera electo, el que fuera candidato a la gobernatura, Barbosa critica deterioro del sistema. Escribe Horacio Jiménez y dice: la decisión de no anular la de elección de Puebla del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica el triunfo de la panista Marta Erika Alonso. Generó que el excandidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Morena PT-PES, Miguel Barbosa, arremetieron contra los 4 magistrados del tribunal, incluida su presidenta Janine Madeleine Otalora. Barbosa dijo que su decisión se debió a acuerdos políticos. Agregó que no resistieron las presiones y los acusó de acabar con lo poco de justicia que quedaba en México y exigió, sobre todo, investigarlos. Y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya respondió a estos comentarios. Al banquillo del Poder Judicial, dice astillero Julio Hernández López. Litigio social por remuneraciones, austeridad contra la legalidad, tribunal avala fraude poblano. Bueno, Julio Hernández, astillero, dice: una de las propuestas centrales del López Obradorismo ha entrado en conflicto de definiciones con el aparato tradicional de justicia. El litigio no es menor ni secundario y va más allá del tema específico de las remuneraciones a servidores públicos en la reivindicación que el Poder Judicial Federal pretende hacer. En favor de sí mismo, ante la abrumadora concentración del poder en el Ejecutivo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Legislativo bajo control en los hechos del mismo titular del Poder Ejecutivo, más los venideros nombramientos que en instituciones como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de impulsar el propio Palacio Nacional, San Lázaro y el Senado. Verdaderamente es un conflicto muy fuerte lo que está sucediendo en estos momentos, porque está creando discrepancias. Y dice Barbosa: la ley no puede ser secuestrada. Dice Alonso: elecciones en Puebla, confía que los magistrados respeten el triunfo que obtuvo en las elecciones. Abogados del PAN están ejerciendo presiones políticas, tienen una forma de actuar, se hicieron presentes de todos los magistrados del TRIFE. En Monterrey, el ponente hizo público su proyecto en Twitter. No representa una violación que implique anular el proyecto, dice Miguel Ángel Barbosa. En los artículos que salieron antes de esta propuesta, sobre todo el martes 4 de diciembre, escrito por Javier Cruz Angulo en el periódico El Sol de México, dice: posible anulación de la elección en Puebla. El magistrado José Luis Vargas propone anular la elección en el estado de Puebla y nos argumenta que se violó la cadena de custodia de la paquetería electoral. El magistrado electoral toma argumentos de derecho penal para anular la elección. Y verdaderamente es muy fuerte lo que está sucediendo. Niega magistrado presiones de Andrés Manuel López Obrador. Proyecto del tribunal va por la anulación de Puebla. Alejandro Suárez, que es el enviado hacia Puebla, publicar la propuesta fue por transparencia para evitar tensiones e involucrados, dijo Vargas Valdés. Sobre todo el hecho de que se violó la custodia de la paquetería electoral, sobre todo cuando se violentaron 59 casillas. Sobre todo eso fue lo más importante para tener durante varios meses la problemática de esa suspensión de la gubernatura. Cancún, Quintana Roo, el magistrado José Luis Vargas Valdés afirmó que de hacer público el proyecto de sentencia sobre la impugnación de la elección de la gubernatura en Puebla fue un acto de transparencia que busca evitar presiones en los actores políticos involucrados en una de las decisiones más importantes electorales del 1 de julio, pero aún siguen las discusiones. En Toluca se advierten los retos del aeropuerto.
El gobierno del Estado de México ha sostenido pláticas con el ahora presidente para darle mayor impulso al aeropuerto de Toluca, donde haya una discusión por 3 aeropuertos: Toluca, la Ciudad de México y sobre todo Santa Lucía. Con una nueva inversión podría convertirse en la segunda terminal aérea más importante del país, dice Filiberto Ramos, del Sol de Toluca. El crecimiento del aeropuerto internacional de la zona de Toluca para los próximos años se vislumbra hasta de 25 millones de pasajeros por año, es decir, casi triplicar el número de usuarios que actualmente se atiende. Con la inyección financiera por encima de los 2,000 millones de pesos que pretende el gobierno federal entrante, sobre todo este aeropuerto internacional de Toluca se convertirá en la segunda terminal aérea más importante del país y la complementaría en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. También se habla de reubicación del aeropuerto de Pachuca. Tiene concesión por 30 años, escribe Alberto González. El actual gobierno quedó dentro de la mancha urbana de Toluca, por lo tanto se considera que puede ser una área peligrosa para la población. La terminal de la capital hidalguense quedó dentro de la mancha urbana y representa un riesgo para la población. El gobierno del estado de Hidalgo obtuvo la concesión por 30 años para construir y operar un nuevo aeropuerto en el municipio de Zapotlán de Juárez. Sobre todo vamos a comentar algo que ya después lo veremos un poco más atento en la explicación de lo que pasa con el panorama para el trabajo doméstico, escribe Carolina Villano en el periódico El Sol de México en la sección Análisis. Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las y los trabajadores domésticos de contar con seguridad social, de manera obligatoria se construye un nuevo panorama para la situación laboral en uno de los sectores más abandonados de México. 9 de cada 10 de los empleados domésticos son mujeres, por lo que la situación no solo implica un logro para los derechos de rubro, sino en participación para los derechos laborales de las mujeres. Bueno, esto es verdaderamente interesante, nada más que hay que saber cómo se va a fijar la hora de trabajo diaria o las 8 horas diarias y cuánto van a ser los costos a pagar por parte de quienes lo contraten, ya que se habla de contratos, no importa más que sean contratos por una vez a la semana o visitas diarias a las casas donde se hacen responsables por ello. Ya veremos más adelante las cotizaciones para poder determinar si hasta ahí van a quedar muchos contratos o contratos van a desaparecer. La exministra Olga Sánchez Cordero dice: no hay presos políticos, escribe Daniel Vargas de la Ciudad de México. A 24 horas de que la senadora Néstora Salgado aseguró que el gobierno federal puede dar amnistía a 176 presos políticos, la Secretaría de Gobernación, la ex ministra, pero ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que no son presos políticos porque nadie ha acusado de ser preso político. Algunos son atentados contra las vías de comunicación, otros por motín y otras por situaciones diferentes. Pero realmente vamos a ver qué elementos se puede manejar caso por caso. Los ministros, de acuerdo a lo que nos dice el periódico El Universal, en la sección de Nación, dice: ministros coinciden en fortalecer autonomía. Los candidatos a la presidencia de la República de Corte de Justicia presentan sus proyectos, plantean promover combate a la corrupción y la eliminación de conflictos de interés. Sobre todo, este es un análisis muy importante de la redacción. El régimen de diseño democrático nos otorgan garantías institucionales para independizarnos de otros poderes, dice Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Es necesario que revisemos la distribución de los recursos públicos, dice Alberto Pérez, ministro. Y así podríamos estar mencionando algunos de los aspectos más importantes que se dan con respecto a la reestructuración
en esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lista la terna. Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escribe Jacob Sánchez, el Ejecutivo propuso a 2 mujeres plenamente identificadas con Morena. Perfiles: Loreta Ortiz, destaca que la defensa de los derechos humanos, tiene un doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad a Distancia de España. Celia Maya García, marcada por la izquierda, es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Está afiliada a Morena, tiene licenciaturas en Derecho y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Juan Luis González es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una especialidad en finanzas públicas, cuenta con un máster en Derecho Civil y Familiar y un doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios de la Universidad Nacional. Y sobre todo López Obrador está proponiendo, de hecho, a 2 allegados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice López Obrador que la terna que mandó para designar ministro, una es de Morena y el otro es su amigo. Bueno, pues ya todo el mundo está diciendo que son afines a la estructura morenista del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y ya, pues vamos a terminar, amigos, solamente vamos a hacer el último comentario de los llamados superdelegados, solo en planes sociales. Los van a odiar, afirma el gobernador de Nuevo León, que los enviados federales no les alcanzará para todos. El Partido Acción Nacional señala que la acción es inconstitucional según los funcionarios y siguen adelante. Escribe Elía Castillo Fernando Damián Silva Arellano en la sección política del periódico Milenio. Y sobre todo, pues que tenemos que ver que estos superdelegados serán solo invitados a las mesas de seguridad por parte de la reunión de gobernadores. Dice: registrarán delitos diarios Jalisco y Michoacán, donde hay más crímenes, dice Andrés Manuel López Obrador. Nueva iniciativa: el presidente envía al Senado su proyecto contra el fuero. Ley de remuneraciones: Corte ordena a tribunales aplazar fallos por la reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ayer con el Consejo Nacional de Gobernadores a que los delegados federales no intervendrán directamente ni darán instrucciones en materia de seguridad pública y se enfocarán solo en temas de desarrollo social. ¿Cuál es el objetivo de estos superdelegados? Tienen una función específicamente para ello. Estos superdelegados solamente van a actuar para hacer una observación en lo que pasa en los trabajos directamente en la administración económica. Bueno, amigos, pues ahí lo dejamos. Estamos terminando prácticamente el día de hoy, 11 de diciembre, pues comentarios a las noticias de acuerdo al proyecto que tenemos para informar sobre el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a todas las características que están surgiendo en los comentarios, en los proyectos que se prepararon durante varios meses. Y doy las gracias a Perlita, mi productora, que en estos momentos me ha apoyado con imágenes a través de este proyecto, comentarios a las noticias de la administración del presidente electo constitucional Andrés Manuel López Obrador. Un servidor de ustedes, amigos, Carlos Jiménez, les dice: nos vemos el próximo viernes, amigos, en tertulia vespertina y nocturna a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, haciendo los comentarios de esto. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima.